Qué alegría saludarles, feliz de poder compartir con ustedes un tema más de esta serie, La Armadura de Dios. Y quiero decirles que hemos sido gratamente inspirados por cada predicador que ha pasado por aquí. Doy a Dios la oportunidad, doy gracias a Dios por la oportunidad linda y maravillosa que me brinda de poder también presentar esta serie de temas. Voy a presentar mi tercer tema. El tercer tema titula El poder de la armadura de Dios. Y los dos temas anteriores, hablamos el primero de fortaleceos en el Señor, y luego pues hablamos también ayer en el segundo tema acerca de los peligros que tenemos, de cómo el enemigo, esta lucha, este conflicto que es real y espiritual, este conflicto cósmico, y cómo debemos, con la armadura de Dios, poder enfrentar al enemigo mismo y a los demonios. Pero en el tema de hoy, el poder de la armadura de Dios, el tercer tema de esta serie, tenemos como propósito poder mostrar que la armadura de Dios no es otra cosa sino hábitos que hacen cristianos triunfadores para honra y gloria del cielo. Son los mismos hábitos con los que Jesús, antes de encarnarse, siendo Miguel, tuvo que enfrentar el pecado en esta tierra. Son los mismos hábitos que Jesús ahora encarnado en la persona de Jesucristo, pues tuvo que usar para poder enfrentar el mal y el pecado. Y son los mismos hábitos que han hecho vencedores a los grandes héroes de la Biblia. Y son los mismos hábitos que pueden hacerte a ti vencedor y vencedora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en tiempos donde hay una fe superficial. Y no solo en la iglesia adventista. Estoy hablando del cristianismo en general. El cristianismo, los 2.400 millones de personas en el mundo que dicen ser cristianos, sin importar cuál sea su denominación, sea católica, sea bautista, sea pentecostal, sea presbiteriana, wesleyana, adventista, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos nos están viendo ahora en diferentes lugares y a ellos también les digo, estamos en una crisis donde la gente vive esa fe superficial porque la gente no está tomando la Biblia para aplicarla en su vida. La gente, incluso muchos cristianos de muchas denominaciones, ni siquiera la leen. Y otros que la leen, pero no la ponen en práctica en sus vidas. No adquieren los principios y los hábitos que la Biblia nos enseña. Y como no los adquieren, pues tampoco pueden entonces imitar a Cristo como Él nos invita a imitarle. Imitar a los hombres de la Biblia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Y entonces todos los cristianos, no sé quién introdujo esta frase, pero usan una frase muy común. Esa frase de que no me mire a mí, mire a Cristo. Y yo le digo, ¿de dónde sacaron esa frase? Si yo no la encuentro en la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Lo que dice el Señor es, mírame a mí, porque yo imito a Cristo. Y Jesús dice, imítenme a mí. Y a los hijos, cuando yo soy padre de familia, debo decirle a mis hijos, mírame a mí, hijo. Hija, mírame a mí. Cómo yo hago. Mira cómo yo oro. Mira cómo testifico. Mira cómo alabo. En lugar de estar regañando a los hijos por una y otra cosa, debemos ser ejemplo y modelos. Hombres que estamos aquí, hablo a los hombres. Hace poco presenté un tema de cómo vivir la vida. Si ustedes pueden ver en el canal Zoom TV, decenas de temas sobre familia que estoy presentando allí, uno por semana, sale todos los viernes en la televisión de streaming, pero ustedes lo pueden ver en YouTube el tiempo que quieran. Y hay un video que titulé Crisis de Masculinidad. Y estoy preocupado porque los hombres, algunos hombres, han dejado de cumplir su papel dentro del hogar. Y el papel dentro del hogar, número uno, es ser el líder espiritual de la familia. Ser el ejemplo para los hijos. Ser ejemplo de carácter. Pero también ser proveedores del hogar. Trabajar a sol y fuera de sol.
Y esa crisis que está viviendo el mundo ahora no debe vivirla la iglesia. La iglesia debemos ser diferentes. ¿Y por qué estoy hablando de esto y de la importancia de poder ser modelos y ejemplo? Porque quiero decirles que el carácter es lo único que vamos a llevar al reino de los cielos. Ese cuerpo que tú tienes, que yo tengo, esta calva que yo tengo, no la voy a llevar al reino de los cielos. Porque Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Bueno, ¿no es eso lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52? En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Y esto corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal será vestido de inmortalidad. Tendremos cuerpos nuevos, diferentes. Pero hay solo una cosa que llevaremos al cielo. Y esa cosa es nuestro carácter. Y además de que la Biblia lo muestra en diferentes apartes, la hermana White lo dice en esa matutina fantástica, Cristo triunfante, página 190, párrafo 3. Un carácter formado a la semejanza divina. ¿Carácter formado a la semejanza de quién? Divina. Es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. ¿Qué es lo único que podemos llevar de este mundo al venidero? Un carácter. Pero un carácter formado a la semejanza de quién? Divina. Como se forme el carácter en este mundo, determina el destino personal por la eternidad. O sea, hay muchos temas serios en la Biblia, pero para mí uno de los temas preponderantes, relevantes, importantes en la Biblia es la formación del carácter. Porque si usted no tiene un carácter conforme a la semejanza de Dios, usted no tiene nada que llevar al cielo. ¿Para qué va a estar allá? Y lo interesante es que la Biblia nos muestra cómo poder transformar ese carácter. Sin embargo, la gran mayoría de cristianos en este mundo no están preocupados por eso. Miren, por ejemplo, una investigación realizada por el Instituto Barna. El Instituto Barna quizás es el instituto de investigaciones científicas eclesiológicas más importante en los Estados Unidos, aunque ya hay varios, pero el Instituto Barna en su estudio demostró que el 56% de los cristianos en Estados Unidos creen que su vida espiritual debe ser algo completamente privado. Y yo digo, ¿de dónde sacan esa idea? Si es que la vida espiritual nuestra tiene que ser relevante y tiene que ser de inspiración para otros. Y tiene que ser la misma en la casa y la misma en la iglesia. No puede ser doble. Tenemos que ser personas íntegras en cada momento. Y además, otra investigación científica sobre las iglesias demostró que solamente el 11% de los cristianos en los Estados Unidos que asisten a una iglesia se identifican como comprometidos con la iglesia. O sea que hay un 89% de las personas que asisten a la iglesia que se identifican como no comprometidos. Yo creo que aquí el porcentaje es mucho más alto, por eso ustedes están viniendo a este congreso de Sun TV, porque están más comprometidos, por eso vienen aquí. El 24% está en un estado de muy baja o nula implicación con la iglesia. La mayoría de los creyentes están luchando en la vida cristiana porque sienten que su vida cristiana no es buena y es precisamente porque no han desarrollado hábitos que sostengan esa vida cristiana. ¿Y cómo desarrollar esos hábitos? Bueno, la ciencia ha demostrado varias cosas. Número uno, la ciencia ha demostrado que los pensamientos repetidos moldean la mente. ¿Los pensamientos qué? Repetidos moldean la mente. Así que cuando un pensamiento malo se repite, eso hace que la mente, pues conduzca o sea conducida a lo malo. Pero si un pensamiento positivo se repite constantemente, hace que la gente pueda pensar en positivo y por supuesto tener hábitos positivos. Por eso cuando yo le digo a ustedes que respondan a los saludos de manera enérgica, agradable y con optimismo, yo no estoy colocando palabras en sus bocas.
Yo estoy usando un principio que la Biblia demuestra y que la psicología demuestra. Y es que la repetición es muy importante. Es más, la repetición es la madre del aprendizaje. Ya lo dije en un tema anterior. Si tú quieres aprender algo, tienes que repetirlo, lo que sea. Por ejemplo, cuando tú solo escuchas un tema de profecía una vez y no lo vuelves a escuchar, error. Si quieres que con un tema eso se te va a quedar. Yo te recomiendo que mínimo debes escuchar ese mismo tema por lo menos 3, 4, 5, 6 veces hasta que el tema quede. Hasta que puedas entender los conceptos. Cuando tú ves un video que te llamó la atención y quieres que ese video que estás viendo de Zoom TV, esas verdades formen parte de tu vida, pues quiero decirte que tienes que ver ese video 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hasta que el concepto quede. Pero todo se aprende por la repetición. ¿No es eso lo que dice la palabra del Señor? ¿Y no ese es el principio que establece Deuteronomio el capítulo 6? Vayan conmigo. Vayan conmigo. Dice el Señor en Deuteronomio el capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 4, Deuteronomio 6, 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué? Uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está lo clave, versículo 7. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Yo te hago una pregunta. Cuando tú tienes estas palabras, que debes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y ahora tú las repites, no solo las repites a tus hijos, te las estás repitiendo a ti mismo. ¿Están entendiendo el punto? Así que cuando tú lo repites una y otra vez y repites ese pensamiento, debo amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, y entonces eso se hace práctico en tu vida. Cada acción de tu vida es una acción extraordinaria porque cada acción de tu vida está enfocada en el amor a Dios. ¿Está quedando claro el concepto? Así que hay que repetirlo, pero me llama más la atención lo que dice a continuación. Dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Y andando por dónde? Por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Todos los días hay que repetir esto. Si tú quieres ser un cristiano exitoso, tú tienes que desarrollar hábitos diarios, acciones diarias, espirituales, que se repitan en diferentes momentos del día, para que ya salgan de ti en forma natural, para que pasen de ser una simple teoría a una esencia en tu manera de vivir. Y cuando lleguen a formar parte de tu vida, ahora todo lo que tú haces es natural, no tienes que esforzarte. Algunos sienten que la vida cristiana es un esfuerzo. Miren, por ejemplo, yo conozco hermanos que no tienen ningún problema en llegar temprano a la iglesia los sábados. Disfrutan llegar a la iglesia temprano los sábados. Algunos llegan a las 8 de la mañana, hacen reuniones de oración y les encanta. Pero hay otros que llegan a las 11 y fue una carga llegar a las 11. Y usted dice: ¿y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Por qué el uno lo disfruta y por qué el otro no lo disfruta? Les voy a dar la razón. Porque todo está en cómo tú formas y desarrollas hábitos. Y cuando tú desarrollas un hábito y ese hábito lo disfrutas, entonces has hecho conexiones neuronales que hacen que tu cerebro responda con descargas de dopamina. Dopamina es una hormona y un neurotransmisor que invade todo el cuerpo, generando bienestar y haciendo que tú te sientas bien repitiendo ciertas acciones. Pero vamos ahora a mirar esto desde la perspectiva de la armadura de Dios. En el año 2009 hubo un estudio que revolucionó el concepto de los hábitos en el mundo. Este estudio se hizo en el Instituto College de Londres, o el College University en Londres. Demostró que un hábito requiere en promedio 66 días de repetición constante. ¿Cuántos días? 66 días de repetición constante para quedar fijo en los circuitos neuronales. O sea, si tú repites algo 66 días consecutivos,
66 veces en intervalos de tiempo entre una y otra acción, o la misma acción repitiéndose, va a quedar un hábito para toda la vida. Y esto generó una revolución en el mundo. Ahora, se descubrió también que algunos hábitos se forman con menos repeticiones. Por ejemplo, hábitos como el consumir alcohol, como el vapear o el fumar, con 14 veces que se repita, ya quedó como un hábito para toda la vida. Y el hábito más difícil de establecer, ¿saben cuál es? El hacer ejercicio. Hacer ejercicio requiere que tú puedas practicarlo por lo menos durante 66 o más veces, mínimo 66 o más veces, para que quede formado para toda tu vida. Llega el momento en que cuando tú desarrollas el hábito, si no lo haces, sientes que algo te falta. Que algo te faltó. Con mi esposa tenemos bien desarrollado el hábito del ejercicio. Y cuando no hacemos ejercicio, decimos, el día no es lo mismo, algo falta. Pero de esa misma manera se desarrolla cualquier otro hábito. Y esos hábitos generan conexiones neuronales y afianzan esa práctica para que permanezca allí para toda la vida. En otras palabras, lo que Dios dice en su palabra, que debes tú repetir acciones, repetir palabras, hoy está evidenciado por la ciencia. ¿Está claro? Ok, ahora tomando eso como punto de referencia, pues vamos a decir que la ciencia llama a este concepto neuroplasticidad. Ojalá no olviden esa palabra. ¿Cómo se llama? Neuroplasticidad. Es como si las neuronas fueran de plástico, o sea, se acomodan para dar cabida a esos nuevos conceptos. Es la capacidad del cerebro de transformarse mediante la repetición consciente de las cosas. Cuando se repiten, el cerebro se adapta de esa manera. La teología llama al concepto neuroplasticidad, la teología lo llama santificación progresiva. ¿Y qué es santificación progresiva? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vayan conmigo, por favor. Hay muchos textos que hablan sobre este proceso de santificación, pero quiero que lo miremos desde esta perspectiva. Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. Dice Dios en su palabra. Romanos 12, 2. Ahí está. Dice el Señor. No os conforméis a este ¿qué? Siglo, no conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuchen que aquí hay palabras claves: transformados, renovación, entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Lo que está diciendo aquí Romanos es que nuestra mente tiene que ser transformada. De paso, esa palabra, transformaos, viene de la raíz metamorfeo, que es en griego. Y de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Y qué es metamorfosis? Es lo que le pasa a la oruga que se convierte en mariposa. Y lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que tu mente y mi mente sea transformada. Tu mente, mira, lo que necesitamos cambiar todos aquí es que nuestra mente sea nueva. Por eso usa la palabra renovación del entendimiento o renovación de la mente. Es cambiar nuestra manera de pensar. Es cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y por la gracia de Dios, si tú tomas la decisión de no conformarte a este mundo, de no hacer las cosas como las hace este mundo, como lo hace la mayoría de personas o como lo hacen la mayoría de cristianos, sino que tú tomas en serio este versículo y hoy tomas la decisión de que tu mente sea renovada para poder establecer en tu vida nuevos hábitos que te hagan un hombre y una mujer victoriosa, entonces podrás tener la seguridad de que tu vida impactará al mundo. Y no solo eso, tu vida ayudará a que miles de personas lleguen al reino de los cielos. Cuando una persona lee la Biblia y lo repite todos los días, cuando una persona ora y lo repite todos los días, cuando una persona testifica, comparte el evangelio con otros y lo repite todos los días, está reconfigurando su cerebro.
Y eso es la renovación del entendimiento. La armadura de Dios representa disciplina espiritual. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo toma la armadura de Efesios, que es la armadura de un soldado romano, y ahora la compara con la importancia de la vida espiritual y coloca 7 elementos? Ya les dije que hay por lo menos 5 defensivos, uno que es defensivo ofensivo, que es la espada, y uno más que está fuera de la armadura, pero que es fundamental para que la armadura funcione, que es la oración. De ese voy a hablar en el tema de mañana. Pero la armadura de Dios representa una escuela de disciplina espiritual. Cada pieza en la armadura es una práctica habitual y espiritual que debemos seguir. De paso, Pablo usa la palabra para referirse a toda la armadura. Cuando dice toda, usa la palabra panoplia, que significa armamento completo. Usted no puede salir a la guerra, o un soldado romano no podía salir a la guerra solo con el casco. No podía salir a la guerra solo con la espada. No podía salir a la guerra solo con el calzado. Tenía que tener ¿qué? Toda. Así que tú tienes que tomar en cuenta estos 7 elementos, porque miren, a tener una vida espiritual victoriosa no es complicado, no es difícil. Lo único que necesitas entender es lo simple que es el evangelio. Bueno, para mí el evangelio siempre es muy simple y muy práctico, y me gusta enseñarlo de esa manera y aplicarlo a mi vida espiritual de esa forma. Es simple, solo tienes que aprender 7 conceptos. Los 7 conceptos de la armadura. Aplícalos como hábitos en tu vida y tendrás una vida exitosa. Esta armadura proporcionaba al soldado protección. Estos elementos y estos hábitos proporcionan a nuestra vida espiritual protección. Pero también proporcionaban al soldado estabilidad. Porque el soldado permanecía firme contra los embates del enemigo. Pero a nosotros también nos proporciona estos principios firmes y estos hábitos, una vida de estabilidad espiritual, no una vida ambivalente, no ser de doble ánimo. Pero esta armadura también traía en el soldado una convicción de victoria. En nosotros esta armadura produce una transformación de victoria en Cristo Jesús. Hablemos de estos hábitos espirituales. Hay que aprender a entrenarlos, a reforzarlos, para que sean una bendición para nuestra vida. Quiero que abran conmigo sus Biblias en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice Dios en su palabra. Dice el Señor. Por tanto, amados míos, Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación con temor y temblor. Y aquí está el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, ¿como qué? Como el hacer por su buena voluntad. Ok. Todos debemos ocuparnos en nuestra salvación si queremos ser victoriosos. Mi pregunta es, ¿en qué ocupas tu tiempo más? Porque para obtener la victoria hay que ocuparnos en la salvación. Y no se preocupen, quien pone en nosotros el deseo de adquirir los hábitos es Dios. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a entrar hablando primero del primer aspecto de la armadura. ¿Recuerda? Ya el pastor nos presentó con mucho detalle el tema del cinturón de la verdad, y yo le agradecí al pastor Salazar y le dije, me encantó esa presentación que hiciste sobre cómo debemos cuidar la verdad. Es el hábito de la honestidad, el hábito de decir siempre lo correcto. La ciencia ha confirmado hoy, y tengo un estudio del año 2018 de la Asociación Americana de Psicología, que demostró que las personas que dicen la verdad tienen menos estrés. Las personas que dicen siempre la verdad tienen mejor calidad de sueño. Las personas que dicen la verdad tienen mayor estabilidad emocional. Las personas que dicen la verdad tienen mejores relaciones interpersonales, más saludables. El estudio demostró que mentir activa regiones cerebrales asociadas con el miedo, la ansiedad,
La amígdala del cerebro se activa. Mientras que decir la verdad activa áreas relacionadas con la calma, con la confianza en la corteza prefrontal. En otras palabras, el cerebro fue diseñado para decir la verdad, no para mentir. Cuando las personas mienten, inmediatamente está despertando funciones negativas en el cerebro. Y cuando las personas dicen la verdad, eso lo que está es afianzando nuestro cerebro para que sienta calma, confianza, paz, seguridad. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos muestra constantemente. Y escuchen esto, la verdad no se hereda. Usted puede heredar muchas cosas de sus padres, puede aprender muchas cosas de sus padres, pero incluso usted puede conocer a padres que dicen la verdad con hijos mentirosos. Pero usted puede conocer también a hijos que dicen la verdad con padres mentirosos. Así que la verdad no se hereda. Mis hijas tuvieron que heredar defectos míos de mis ojos. Uno les transmite todo lo malo a los hijos, ¿verdad? Pero esto de la verdad tiene que convertirse en hábito. La verdad se practica. Se practica. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo saberlo? Pues mire, la hermana Kuay habla de que nosotros cada noche debiéramos tener en nuestra oración de la noche una oración en la que hiciéramos una autoevaluación de nuestro día. Así que usted debe evaluarse qué hizo durante el día. Si dijo la verdad, si en algún momento mintió, si exageró, si le echó la culpa al tráfico por llegar tarde, si cualquier actitud deshonesta de su parte, pero usted tiene que decir, Señor, hoy he hablado palabras de mentira, perdóname, arrepentirte, o por el contrario, gracias Señor, porque me siento hoy en paz contigo, porque siento que hoy pasé un día en integridad. Y en la medida que tú cada noche escuches, cada noche tienes esa oración y haces una evaluación, ¿cuántas veces se necesita para que se comience a crear como hábito? ¿Cuántas veces? 66. Así que quizás no puedes implementar todos los hábitos al mismo tiempo. De paso, el proceso de la santificación es eso, un proceso, no es un evento. La santificación es un proceso que se da con el tiempo. Hoy queremos invitarte a ser parte de esto. Te invitamos a convertirte en un socio en la misión Zoom TV. Hay diferentes maneras de apoyar, porque cada aporte, grande o pequeño, Dios lo usa. Visita el enlace que ves en pantalla y descubre cómo puedes ser parte de esta misión hoy. Tu apoyo mantiene la verdad al aire y ayuda a llevarla más lejos que nunca. El Luis Fernando Manrique de ahora no es el Luis Fernando Manrique de hace 30 y tantos años que conoció el Evangelio. Porque yo conocí el Evangelio y después del bautismo todavía seguía con una gran cantidad de defectos. Sigo todavía con defectos, pero cada día siento que Dios me está ayudando a mejorar como esposo. Tengo a mi esposa aquí y tengo que confesarles algo respetuosamente a ustedes delante de ella. Y es que mis primeros 4 años de matrimonio no fueron los mejores años. No fueron malos, pero no fueron los mejores. Y discutíamos muy a menudo. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú creaste el matrimonio para que un hombre y una mujer fueran felices, ¿por qué vivimos así? Y me di a la tarea de orar y buscar en la Biblia todos los textos que hablaban sobre hogar y leer todo material que llegaba a mis manos sobre familia. Y me di cuenta que el problema era yo y que tenía que comenzar a cambiar. Y nos dimos a la tarea de comenzar a hablar de estos temas y ya llevamos 25 años hablando de estos temas y asesorando familias en diferentes lugares del mundo para poderles decir que sí es posible tener un hogar feliz. Y me siento muy feliz de estar con mi esposa, de caminar con ella, de ir a todos los lugares que puedo con ella, de compartir, de poder decirles, nosotros podemos contarle nuestra vida a la gente porque es una vida de crecimiento, de transformación, solo porque decidimos algunos hábitos. Y voy a poner un ejemplo para hablar de la importancia del hábito. Hubo un tiempo que mi esposa me reclamaba todos los días y me decía, ¿tú me amas? Yo le decía, sí, mi amor, yo te amo. Y al rato volvió y me decía, ¿tú de verdad me amas? Sí, y yo dije, ahora ¿cómo yo me quito este problemita?
que ella me vive preguntando todo que la amo. Entonces tomé una decisión. Y la decisión que tomé es que todos los días le iba a decir que la amaba, sin que ella me preguntara. Entonces, tan pronto me levanto, lo primero que hago cuando me levanto, ya es un hábito, es doblar mis rodillas y orar. Pero después de que doblo mis rodillas y oro, me acerco a ella, la beso y le digo, te amo. Si le envío un texto, le digo, te amo. Si le hablo al teléfono, le digo, te amo. Y se acabó el problema. ¿Pero qué solucionó el problema? Un hábito. Un hábito. ¿Están entendiendo el punto? Tú tienes problemas espirituales. Un hábito. Quizás estás en pecados. Hay que hacer cambios de hábitos. Practica la verdad en lo más mínimo. No exageres. Las exageraciones son mentiras. Ya el pastor habló de eso. Si tú tienes confianza con un hermano de iglesia y quieres desarrollar hábitos, o con algún miembro de la familia, puede ser aún con la esposa, hay algo que puede funcionar. Ten un amigo espiritual o una amiga espiritual. Si eres casado, prefiero que sea el esposo o la esposa o alguien del mismo sexo. No se meta con alguien del sexo opuesto. Eso puede generar problemas. Pero tenga un amigo, una amiga espiritual y dile, mira, tengo como propósito desarrollar este hábito y quiero que tú me ayudes. Y si tú quieres, yo te ayudo a desarrollar otro hábito. Y entonces, en la semana se hacen llamadas. ¿Cómo vas con tu hábito? Y eso nos ayuda. Y no solo decir, mira, ha sido una bendición, no he fallado en todos estos días. Rendir cuentas a alguien es una cosa fantástica. No sé si ustedes saben que el rendir cuentas es lo que hace que las empresas sean productivas. Toda empresa tiene que rendir cuentas. De paso, nosotros en el Ministerio de Sun TV, nosotros tenemos reuniones mensuales para rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas. Bueno, ¿cómo va el departamento ahí de edición? ¿Cómo están ustedes, los de redes sociales? ¿Cómo van? Para saber cómo que esto está marchando. Si usted no rinde cuentas, pues entonces usted vive la vida despreocupado. Así que el tener un amigo, un hermano, que le ayude en la rendición de cuentas va a ser fundamental. ¿Quedó claro ese otro punto? Ok, está bien. Y quiero pasar ahora al segundo aspecto rápidamente, la coraza. Ya hablamos de la verdad. No hablé mucho de la verdad, el pastor Salazar habló bastante de eso. Pero la coraza protegía todos los órganos vitales del individuo, del soldado. Especialmente, por supuesto, cubría el corazón del soldado. Y el órgano vital que consideramos más vital de todos es precisamente el corazón. El corazón para de funcionar y ahí se acabó todo. El hígado para de funcionar y todavía hay otras cosas que pueden funcionar, pero el corazón es como lo más vital. Así que la coraza protegía el corazón. Por eso el soldado trataba de que todo su uniforme estuviera bien aprisionado por el cinturón para que la coraza se mantuviera en su lugar, la espada en su lugar, todas las partes de la armadura en su lugar. Y la coraza de justicia, por lo que simboliza, es una vida recta. Una vida recta no por mérito humano, una vida recta por la relación constante ¿con quién? Con Dios, con Dios. El apóstol Pablo presenta desde dos perspectivas el tema de la justicia. Ya el pastor Borlas presentó, pero yo quiero reafirmar el concepto. Justicia imputada. ¿Qué es justicia imputada? Pues que Jesús nos declara justos. Eso es justicia imputada, ¿verdad? Romanos 5.1. Vamos a mirar Romanos 5.1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice Dios en su palabra, aquí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo nos justifica, nos imputa, nos pone su justicia. Y ante el cielo ya el Padre no nos ve pecadores si aceptamos a Cristo, sino nos ve a través de la justicia de Cristo. Pero la segunda justicia de la cual yo quiero hablar con ustedes es la justicia impartida. Primera de Juan 3.7. Primera de Juan 3.7. ¿Cómo poder desarrollar la justicia como hábito? Vamos a Primera de Juan 3.7. Dice Dios en su palabra: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo, como Él es justo. ¿Y ese Él quién es? Como Dios es justo. Así que, hijitos,
Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo recto siempre. Es hacer lo correcto siempre. Es estar de parte de lo bueno y desechar lo malo. Y es que yo desarrolle el hábito de hacer siempre lo correcto. ¿Y qué es hacer siempre lo correcto? Por ejemplo, cuidar mis palabras. Hay 4 tipos de personas. Quizás van a escuchar eso en mis videos en la red o en el canal. Pero esto es fundamental. 4 tipos de personas. De los 4, usted debe solamente ser el último tipo. El primer tipo son las personas que hablan y no piensan. Son personas que dicen más o menos así. Dicen más o menos, ya lo dije y punto. Es que las cosas hay que decirlas. ¿Han escuchado ese tipo de personas? No, y creen que tienen una cualidad y tienen un defecto terrible. El segundo tipo de personas, los que mientras hablan van pensando o mientras piensan van hablando. Dicen más o menos así. Es que, mire, yo tengo que decir lo que siento. Es que no me puedo dejar guardado esto. Es que uno tiene que ser sincero. Es que a mí me gusta siempre decir la verdad. ¿Han escuchado ese tipo de personas? No, y también creen que tienen una cualidad y tienen un defecto terrible. El tercer tipo de personas, los que hablan y después piensan. Entonces hablan más o menos así. Dicen, ay, ¿por qué lo dije? Mire el problemón en el que me metí. Miren la dificultad ahora que tengo por eso. Debí haberme quedado callado, callada. Uy, esta boca que no sé. Cuando usted ya lo dijo, lo siento. I'm so sorry, too late. Pero está el cuarto tipo de personas que dice la Biblia. El que primero piensa y después ¿qué? Habla. Más del 95% de lo que usted piensa no debe decirlo. Usted solamente debe decir lo que construye, lo que edifica. Usted no puede tratar mal a su esposa ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a sus compañeros de trabajo, mucho menos a los hermanos de iglesia. Y entonces a eso me refiero con que nosotros debemos ser justos, hacer siempre lo correcto, pagar nuestras deudas, no debáis a nadie nada, pagar los impuestos y no mirar cómo le quito al gobierno. No, en forma fraudulenta. Haga lo correcto. Si usted tiene un negocio, el hacer lo correcto y lo justo va a hacer que usted prospere en su negocio. Y ahora me vienen a la mente muchos hermanos. Recuerdo un hermano mecánico, tuve la oportunidad de bautizar. Ahora es uno de los más grandes ganadores de almas con su esposa en el distrito donde era pastor hasta el año pasado. Y yo le dije, mira, ahora tú te conviertes y debes ser un mecánico honesto. Cóbrale a la gente lo justo y vas a ver cómo te vas a llenar de clientes. Y si alguien viene y no tiene nada, sino solo ajustar algo, hasta ni le cobre. Dígale, no, tranquilo, váyase. Y usted va a ver que va a volver ahí. Y ahora ese hermano se la pasa cargado de trabajo, porque es el mecánico de todos los adventistas ahora. Y esos adventistas le han recomendado otra cantidad de gente. Y ahora le hacen fila porque es un hombre honesto. Y ahora tiene, cuando antes no tenía dinero, ahora tiene para irse de vacaciones, para salir, para dar a la iglesia, para apoyar. Digo, gloria a Dios. Cuando tú eres recto, lo debes desarrollar como un hábito. La Universidad de Notre Dame, no sé si conocen esta universidad, queda cerca a la Universidad de Andrews, ahí en Michigan. He visitado sus instalaciones. En el año 2019 hizo un estudio sobre comportamiento moral y reveló, miren lo que reveló, que las personas que hacen lo correcto, que son honestas, que experimentan actos de justicia y de compasión, modifican los circuitos neuronales asociados con la empatía y la resiliencia, generando una mente más equilibrada y resistente al estrés. ¡Wow! Hoy la ciencia está ratificando lo que Dios ha dicho en su palabra hace cuánto tiempo. A mí me encanta lo que está sucediendo hoy con la neurociencia, que pueden ver miles de cerebros funcionando
con imágenes. Así que ponen a la gente y lo ponen a pensar, le muestran fotos y van haciendo los estudios. Hoy se hacen estudios en todo el mundo de neurociencia. Pero lo más interesante es que todos los estudios están encaminados a que Dios tiene la razón y no son las ideas de los hombres. Los hábitos de autocontrol moral fortalecen los circuitos cerebrales. La pureza interior, vivir sin culpa, sin hipocresía, sin doble vida, reduce la carga de cortisol, dice el mismo estudio. ¿Y qué es el cortisol? Pues precisamente la hormona del estrés. Así que Dios diseñó la mente para hacer lo justo, para actuar en justicia. En otras palabras, hacer actos justos renueva tu cerebro. Es lo que dicen estos estudios. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo? Que hay que renovar el entendimiento, que debe ser transformado. En cambio, cuando tú ocultas tus pecados, cuando tú no estás en paz con Dios, pasa todo lo contrario. Vayan conmigo a Salmos 32, 3, 5. Salmos capítulo 32, o Salmo 32 mejor. Versículo 3 al versículo 5, Salmo 32, 5. Dice el Señor, Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice el verso 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. ¿Saben? Si la gente supiera esto, si el mundo cristiano supiera esto, se vestiría de la armadura de Dios y desarrollaría el hábito de vivir en pureza, de hacer lo correcto. Y aquí hay algo bien interesante que quiero destacar con esto de ser justo. Miren, la gran mayoría de personas le piden perdón a Dios por sus actos, pero muy pocos le piden perdón a Dios por sus pensamientos. Y los pensamientos son lo que llevan a la gente a las acciones. Y cuando las acciones se repiten, eso se convierten en hábitos. Y los hábitos son los que definen finalmente el carácter. El carácter. Ahora mira, el hombre va caminando por la calle y pasó una mujer de esas que es difícil no dejar de ver. Y especialmente porque algunas se visten en forma que despiertan las hormonas masculinas. Y entonces el hombre tiene dos caminos que tomar. Camino número 1, darle gusto a los ojos y a la vanagloria de la vida, como dice Primera de Pedro. O simplemente vio y para no pensar mal, ahora sigue la técnica de 3 pasos. ¿Saben cuál es la técnica de 3 pasos para cambiar los pensamientos malos a los pensamientos buenos? ¿No la saben? Ahí va la técnica. Va la técnica. Número 1, someta el pensamiento. ¿Cuál es la primera parte de la técnica? Entonces el hombre somete el pensamiento y dice, Señor, esa mujer es muy atractiva, me atrajo verla. Número 2, reemplace el pensamiento. Ahí va la primero someta y luego ¿qué? Reemplace. Ahora la segunda parte, pero Señor, yo amo mucho a mi esposa. Mi esposa es lo más lindo que tú me has dado. Ayúdame a verla linda y a no estar mirando a otras mujeres. Y ahora lo tercero, enfóquese en la palabra. Enfóquese en la palabra. Y entonces, Señor, tú dices en tu palabra que si miro a una mujer para codiciarla cometo pecado, ayúdame a estar libre de pecado. Pero esa técnica, número 1, someter, número 2, reemplazar, número 3, enfocar. Anote eso. Someter, reemplazar, enfocar. Esa sencilla técnica hace que tú puedas ahora tener dominio de tus pensamientos y cuando desarrollas el hábito de poder controlar esos pensamientos, entonces tus acciones comienzan a ser acciones de justicia. A eso agrega que todas las noches en tu oración de autoevaluación pidas perdón a Dios por tus pecados. ¿Quedó claro? Muy bien. Hablemos ahora del calzado. Del calzado. Ya hablamos
del cinturón de la verdad, hablamos de la coraza de justicia, pero hablamos del calzado. Dice Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el ejército romano el calzado era una de las piezas más estratégicas de la armadura. Las suelas estaban cubiertas de clavos de hierro que daban tracción, firmeza y estabilidad al soldado en los terrenos difíciles. Sin ese calzado, el soldado resbalaba, el soldado caía. El creyente que no testifica, el creyente que no da testimonio de su fe, el creyente que no va a predicar a otros, pierde el equilibrio espiritual. Y por eso es que algunas personas espiritualmente se sienten mal. Ahora, esto lo está retomando. Recuerden que ya nosotros hablamos que el concepto de la armadura no se lo inventó Pablo. El concepto de la armadura Pablo lo tomó de un profeta. Yo ya lo dije aquí en un sermón anterior. ¿Alguien recuerda de qué profeta tomó el concepto Pablo? De Isaías, gracias, los que están muy atentos. Y del mismo Isaías, pues habla también del calzado. Vayan conmigo a Isaías capítulo 52, versículo 7. Uno de los textos más conocidos de Isaías cuando hablamos de evangelismo y obra misionera. Isaías capítulo 52, versículo 7. Dice Dios en su santa palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí que ese calzado lo que está ilustrando es el hábito de testificar. Y tú quieres ser un cristiano que no resbale, debes desarrollar el hábito de testificar y debes desarrollar el hábito diariamente. Así que cada día en la mañana dile: Señor, muéstrame hoy alguien a quien testificar. Puedes hacerlo a través de las redes sociales. Grabas un pequeño video cada mañana y se lo mandas a toda tu familia en cualquier lugar del mundo. Ya testificaste. Pero puedes testificar diciendo: a la primera persona con la que me encuentre voy a saludarla, y aunque no le predique el evangelio, voy a intentar hacer amigo de ella o hacerme amigo de él o de ella. Y lo haces, y luego cuando la confianza se gana, pues ya les puedes predicar. Ya les conté el trabajo que está haciendo mi esposa en el vecindario. Es un trabajo lindo. Ahora la vecina tiene 4 perros y los saca cada uno a una hora diferente a pasear para que no se peleen. Así que mi esposa ahora le ha ofrecido salir ella con un perro y él con el otro perro para cortarle las salidas a la vecina a 2. Y ahí muéstrate, como dice Ministerio de Curación, página 102, que es el método de Cristo. Es el método que no falla para hacer evangelismo. 5 pasos. Número 1, acercarse a las personas como quien desea hacerles el bien. Número 2, mostrar simpatía. Mire, usted puede ser feo y calvo como yo, pero simpático. Sonría. Sonría, eso es simpatía. Número 3, atienda las necesidades. Número 4, gane su confianza. Número 5, dígale: seguidme. Ese es el método de Cristo. Es el método que nunca falla. Y cuando tú haces evangelismo de esa manera, la gran mayoría de personas a las que tú te acercas con ese método se van a bautizar, pero no quieres bautizarlas desde el primer día que las conoces. Deja que el Señor tome el tiempo para que el método funcione. Así que noten ustedes que hay que desarrollar el hábito de la testificación. Y hay algo interesante. Yo no sé cuántos de los que están aquí dan estudios bíblicos. Levanten la mano los que dan estudios bíblicos. Muy bien, gloria a Dios. Miren que es un grupo pequeño. Siempre que voy a los lugares y pregunto cuántos dan estudios bíblicos, el grupo es muy pequeño. Pero les voy a decir algo. Después de que usted comienza a dar estudios bíblicos, usted no para. ¿Y sabe por qué no para? Le voy a decir por qué. Porque eso genera en usted una respuesta cerebral. ¿Se acuerdan que les hablé de la dopamina? Que es el neurotransmisor que trae bienestar a todo el cuerpo. Después de que tú das un estudio bíblico, tú sales contento de allí, porque la gente escuchó, porque tú hiciste la obra de Dios, y el cerebro te premia con una descarga de dopamina, y tú sientes bienestar, y se convierte en una adicción el poder compartir la fe.
Pero hay otra sustancia que segrega el cerebro, que es la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del apego y hace que tú mejores las relaciones interpersonales con la gente. Si tú no das estudios bíblicos, te estás perdiendo de un hábito que te va a dar victoria en la vida cristiana. Y ese hábito es el apresto para dar el evangelio. Y hay que hacerlo. Todos los que están aquí, yo no quisiera que nadie saliera de aquí sin la convicción de que ahora va a ser un hábito en su vida. Dios te está llamando a ti a ser un misionero, una misionera. Comienza con los de tu familia. ¿Tienes hijos? Comienza dando el estudio bíblico a tus hijos. Es que yo lo que no quiero es que me cierren las puertas. Sigue el método de Cristo y nadie te va a cerrar puertas. A mí no me gusta ir por la calle a repartir literatura. No lo hagas, pero hay otro que les encanta. Deja a los que les gusta y haz lo que a ti te gusta. No, es que a mí lo que me gusta es salir a caminar. Pues entonces sal a caminar con tus vecinos. A mí lo que me gusta es cocinar. Invita a tus amigos a cocinar contigo en casa. A mí lo que me gusta es el ciclismo. Pues invita a algunos y forma un club de ciclismo. No, que lo que me gusta es la fotografía. Pues monta un club de fotografía. Que lo que me gusta es la música. Pues vete a enseñar música. Mire, hacer la obra misionera es lo más fácil del mundo. Lo más sencillo. Haz lo que a ti te gusta e invita a otros. Qué sencillo. Y vas a ver cómo las almas llegan a los pies de Cristo. Estoy recordando un grupo de jóvenes, les encanta ir a jugar fútbol. Pastor, vamos, el partido es... Y allá siempre hay visitas, siempre hay visitas, siempre hay visitas. Y una reflexión de 5 minutos y una oración cortita. Pero ahí están. Y algunos comienzan a estudiar. Queridos, la Universidad de Harvard en el año 2021 realizó un estudio sobre el impacto del altruismo, de ayudar a otros, de servir a otros. Recuerda que el método de Cristo es acercarse a las personas como quien quiera hacerles el bien. Llévales comida, llévales ropa, yo no sé, lo que tú quieras. Pero el estudio reportó que estas personas tienen una mayor producción de dopamina y oxitocina, los neurotransmisores asociados con la felicidad y la conexión emocional. El estudio reveló que experimentan niveles muy bajos de cortisol, reducción del estrés y fortalecimiento del sistema inmunológico. Se enferman menos. Y además de eso, las personas que sirvan a los demás tienen un sentido más profundo de propósito y satisfacción con la vida. El doctor Stephen Potts de la Universidad de Stony Brook demostró que los actos de bondad activan el sistema de recompensa cerebral, generan placer, generan paz interior. Y a este fenómeno se le conoce en el mundo neurocientífico como el efecto del ayudador. Desde una perspectiva espiritual podríamos decir que Dios nos diseñó, fuimos diseñados para compartir con otros. ¿Ustedes saben cuál es la mejor antídoto contra la depresión? La obra misionera. ¿Saben cuál es el mejor antídoto contra la ansiedad? La obra misionera. Y no estoy hablando de que si tú no sabes dar estudios bíblicos, eso se aprende, es una técnica. Yo no tengo el don de dar estudios bíblicos. Dar estudios bíblicos no es un don. Muéstrame dónde está en la Biblia que es un don. Bueno, sí hay el don de la enseñanza, pero ese estudio bíblico es una técnica. Tú solo repites lo que otros te enseñan. Es algo muy sencillo. Mis queridos, transforma tus rutinas en oportunidades de ministerio. Cada día ofrece oportunidades de servir. Sirve a la gente en tu trabajo. Yo te ayudo. ¿En qué te colaboro? Al vecino, ¿en qué le ayudo? ¿En qué puedo servirle? El servicio es la manera como tú vas a entrar a todos los lugares. Yo les dije a ustedes que admiro mucho del pastor David Salazar, su gran espíritu de servicio. Quiere ayudarme en todo. Le digo, no, brother, tranquilo, relájate. Yo te quiero mucho, pero no quiero ponerte en tanto aprieto. Porque solo quiere servir y ayudar. Él y su esposa, los dos, son hormiguitas los dos. Y gloria a Dios por ese sentido tan espectacular que tiene. Pero eso es lo que abre puertas. Eso es lo que trae amigos. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace que él sea amado, querido por muchos. Eso es lo que hace que tú te conviertas en un imán para traer muchas personas a ti. Practica tu testimonio. Habla del amor de Cristo con naturalidad. No creas que la gente se va a ofender. Cuando tú hablas del amor de Cristo con naturalidad, mira, a mí lo mejor que me ha pasado en la vida es conocer a mi Señor.
Desde que conozco a Dios, mi vida ha cambiado. Tengo un hogar feliz. Di las cosas buenas que te pasan. La gente te va a escuchar. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Seal Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el Evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret San Seal Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.